Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Damos gracias a Dios por su amor, su gracia, su misericordia, pero especialmente damos gracias a Dios porque Él está dispuesto a proveernos. ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Qué alegría es poder volver acá, familia Christ Fellowship. Mi nombre es Mario Lemus, soy pastor de la sede de Christ Fellowship en Guatemala. Y es verdaderamente un privilegio estar acá compartiendo con ustedes en esta oportunidad. Y tengo un saludo muy especial de nuestra sede de Christ Fellowship en Guatemala para todos ustedes. Así es que reciban un fuerte abrazo. Y en esta oportunidad quisiera pedir que por favor abran su Biblia en Éxodo capítulo 16 y vamos a leer los primeros 4 versículos de nuestro tema Dios nos proveerá para probarnos. Vamos y juntos leamos la palabra de Dios. Dice así: partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Podemos sentarnos. Cuando yo era niño, recuerdo que constantemente comíamos legumbres en casa. De esta cuenta tengo un gusto especial por algunas comidas que generalmente no son tan apetitosas para la mayoría de ustedes, sobre todo los amantes de la comida rápida. Pero para mí el comer güisquil cocido con margarina era un manjar. Un delicioso caldo de quilete o acelga sofrita con cebolla y huevo o alguna sopa de verduras. Todo esto acompañado de deliciosas tortillas de maíz. ¿Y qué decir de los famosos frijoles cocidos? Eran realmente comidas muy normales y deliciosas en mi infancia. Y quiero contarles un poco acerca de mi vida. Este era yo cuando nací, un hijo primogénito, rodeado de mucho amor y cariño. Era un niño muy amado, muy querido, y allí junto a mis primos disfruté mi infancia. Un niño maravilloso, guapo, hermoso. Yo sé que lo están apreciando ustedes de la misma manera como yo lo estoy viendo. Ese era yo, Marito, como me decían cariñosamente y me dicen mis familiares y conocidos. Pero mi segundo hermano, Alan Lemus, también pastor de jóvenes en nuestra sede de Christ Fellowship en Guatemala, le gustaba salir en las fotos conmigo. Y aquí está Alan conmigo en una foto muy especial y un recuerdo muy especial para mí. Los dos nacimos en el mes de diciembre con 2 años de diferencia. Él nace el 2 de diciembre, yo nazco el 10 de diciembre. Y en esta época, para nosotros, era una época maravillosa, una época de mucha abundancia.
Mis padres construyeron su casa y nuestras tías que aún viven acá en Estados Unidos, nos enviaban regalos para nuestros cumpleaños, para la Navidad, nos enviaban ropa, zapatos y unas remesas escondidas en unas tarjetas de Navidad o cumpleaños que en ese tiempo era una de las formas en las que se enviaba el dinero a Guatemala. Vaya manera tan segura de enviar el dinero. Increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Y luego nació nuestro hermano Jonathan y nuestra hermana Jacqueline. Y para ese tiempo ya las cosas en nuestra casa no eran tan abundantes. Conforme fueron pasando los años, yo me fui dando cuenta de que nuestra dieta, que no era basada en carnes, ni en pollo, ni en comidas rápidas, en realidad tenía una razón de ser. Mi papá ganaba solamente en esa época un aproximado de 80 o 87 dólares aproximadamente al mes. Y esto no era suficiente para alimentar a una familia de 4 hijos. Imagínate, una familia de 4 hijos, hermosos por cierto. Y vivimos entonces etapas donde nuestra vida empezó a ser una vida más complicada en cuanto a la provisión financiera. Pasaron algunos años y nació nuestra quinta hermana. Mi hermana se llama Marta. Y allí estamos, una familia de 5. Pero resulta que un primo llegó a vivir a casa y entonces se complementó la familia, una familia de 6 hijos, 2 perros, un gato, una perica y muchos pollos, ¿verdad? Y por esa razón, entonces vivimos algunas complejidades financieras. Esta era la razón por la cual las legumbres, las lentejas, los frijoles estaban constantemente en nuestra mesa. Y especialmente los güisquiles, que nacían en una planta que teníamos en casa. Recuerdo que en el colegio alguna vez a un profesor yo le dije: profesor, yo tengo un guayabal, que es un palo que da guayabas, que da güisquiles. Y todos los niños empezaron a reír de mí, pero en realidad yo creía que el palo de guayabas daba güisquiles, porque el güisquilar se enredaba en el árbol de guayabas y el güisquilar daba güisquiles todo el tiempo. Esto generó muchas quejas en mi corazón hacia mis padres, especialmente en mi adolescencia. Luché mucho con este sentimiento de inconformidad por nuestra situación financiera. Y realmente, mis estimados hermanos y amigos, cuando digo que luché, estoy realmente diciendo que fue una lucha tenaz. Fueron sentimientos de profunda inconformidad por la situación económica. Realmente esto me hizo considerar la amargura, y en muchas de mis quejas, estas se convirtieron en quejas directamente a Dios. A Dios por mis hermanos, a Dios por mi casa, a Dios por mis padres, a Dios por el lugar donde nací, mis quejas a Dios por la economía de la familia. Y esto, quiero decir, fue algo que me dolió muchísimo y con lo cual yo lidié por mucho tiempo. Fuimos demasiadas bocas para alimentar con un solo salario de aquella época. Pero permítame traer esta historia de mi vida al mensaje de hoy, pues esta condición es muy similar a la condición que vemos en el pueblo de Israel en los capítulos 15, 16 y 17. Hoy estudiaremos estos capítulos y todos estos capítulos nos dejan una idea en común, y es la idea central de este sermón. Dios pondrá a prueba nuestro corazón al proveernos. Dios pondrá a prueba nuestro corazón al proveernos. Y en primer lugar, escribe esto como punto A, como punto 1, perdón. Dios no nos dejará morir en medio de la necesidad. Dios no nos dejará morir en medio de la necesidad. Es que Dios siempre tiene el control de todo. Y nosotros necesitamos confiar plenamente su amor y protección. Pero realmente nosotros padecemos de algo, y es que tenemos una memoria muy olvidadiza. Y escribe esto como el punto A:
pronto olvidamos las obras maravillosas de Dios a nuestro favor. Pronto olvidamos las obras maravillosas de Dios a nuestro favor. Mira lo que dice el versículo 22 del capítulo 15. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? El recuerdo israelita de la victoria y el cántico de alabanza que inicia en el capítulo 15 resultó ser breve, porque las declaraciones de júbilo en tan solo 3 días fueron cambiadas por murmuración. Esas declaraciones de júbilo y de alabanza por las cosas maravillosas que Dios había hecho, sencillamente se diluyeron en el aire. Y murmuró contra Moisés, dice la Escritura. Su pregunta acerca del agua que necesitaban para beber bruscamente echó por la borda las afirmaciones que ellos declaraban hacia Dios. Dios es grande, Dios hizo maravillas, Dios destruyó al faraón, los carros del faraón y su ejército. Todo esto quedó en el olvido. Y es que es cierto, pronto olvidamos las obras maravillosas de Dios a nuestro favor. Pero escribe esto como punto B: Dios está siempre atento a nuestro clamor. Mira el verso 25. Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dijo, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Allí los puso a prueba. Déjame decirte que no hay ningún árbol conocido que de manera natural convierta dulces las aguas saladas o amargas. Por esta razón queda claro que esto debió ser un milagro por el cual Dios demostró su buena disposición y su capacidad para cuidar de su pueblo. Y quiero ubicarte en el mapa. Mara. ¿Dónde está Mara? Mara es el nombre de un manantial que es un manantial de agua salada, de agua no potable, de agua que es no apta para el consumo humano. Y allí, en ese lugar, Mara, acamparon los israelitas. Es algo importante dentro de esta historia porque quiero decirte que allí Dios los probó de una manera muy particular. Podemos explicar el significado del término hebreo usado aquí como someter a dificultad a fin de probar las cualidades de alguien o de algo. Dios hizo esto con Israel, probó sus cualidades, probó su corazón. El énfasis del relato de Moisés acá está en la prueba que Dios hace para someter el corazón de su pueblo y no en el milagro que está sucediendo. Y esto me lleva al punto C. La obediencia trae la bendición de Dios. La obediencia trae la bendición de Dios. Leamos el versículo 26. Y Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz de tu Señor y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es evidente que la obediencia a las instrucciones divinas conllevaría salud. Ahora, la no obediencia a estas instrucciones traería como resultado la enfermedad. Y yo quiero ser muy claro en cuanto a este punto de esta historia, porque esta promesa está limitada contextualmente a Israel y probablemente solo para la duración del éxodo, mientras caminaron en el desierto rumbo a la tierra prometida.
hay una condición. La condición es la obediencia. Pero tenemos que ser honestos. Muchos judíos, muchos israelitas en este proceso murieron, enfermaron y la desobediencia fue la causa. Ahora Dios les dice que si obedecen, Él les va a dar salud. Y el siguiente punto para acampar, dice el verso 27, es Elim. Muy probablemente, ¿verdad? Un lugar, como dice la escritura, de abundante provisión de agua. Dios estaba dispuesto a guiarlos. En medio del desierto encuentran un oasis donde hay agua suficiente para poder sobrevivir. Durante mi vida he hecho muchos reclamos a Dios sobre las condiciones económicas a las cuales yo me he enfrentado. Seguramente yo sé que tú has hecho lo mismo. Y parece que cada crisis que tenemos, cada crisis a la cual somos sometidos, nos lleva a dudar de la bondad, del cuidado o del control de Dios de nuestra vida. Parece ser que Dios se ha descuidado o nos ha descuidado y no está en control. Pero no es así. Dios siempre está presente, Él siempre está trabajando a nuestro favor. Él quiere que entendamos que Él está dispuesto a proveernos. Pero recuerda la idea central: Dios pondrá a prueba nuestro corazón al proveernos. Dios no nos dejará morir en medio de la necesidad. Dios no nos dejará morir en medio de la dificultad. Al contrario, Él ha determinado bendecirnos. Y esto me lleva al punto 2. Dios pondrá a prueba nuestro corazón. El propósito de esa provisión fue probar el corazón, y es lo que exactamente Dios hace con nosotros. Los planes de Dios son perfectos. Nunca dudes de los planes de Dios para ti, para tu familia, del futuro de bienestar que Dios ha determinado para ti. Pero escribe esto como letra A. Cuidado, nuestros reclamos no son ocultos a Dios. Nuestros reclamos no son ocultos a Dios. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 16. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Les encantaba murmurar, ¿no es cierto? Los israelitas le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mis hermanos, una de las características negativas que colectivamente los hebreos abrazaron fue el negativismo. Confrontados con la escasez de recursos en el desierto, anhelaban la abundancia de los recursos que tenían en la tierra de su esclavitud, en la tierra de Egipto. ¡Qué increíble! Ellos murmuraron en contra de Dios, en contra de Moisés. Ellos añoraban esas ollas de carne, esas canastas de pan llenas en el tiempo de esclavitud. Se les olvidó que en el tiempo de esclavitud estaban rogando a Dios para que los liberara. Tú y yo hacemos exactamente lo mismo al poco tiempo de recibir una bendición. Vemos las cosas maravillosas de Dios en nuestra vida. Vemos a Dios obrando milagros alrededor nuestro. Pero olvidamos esas obras maravillosas de Dios. Tenemos una memoria muy corta y evidenciamos que realmente lo que está pasando es que estamos concentrados en nosotros mismos. Y ese es un problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Y llegamos a hacer declaraciones tan absurdas como la siguiente. Verso 3 del capítulo 16. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. ¡Qué increíble! La queja de Israel seguía reconociendo la intervención de Dios. Pero sarcásticamente expresaron su preferencia por morir en Egipto a manos del Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de ver la gloria de Dios en medio de ellos, su protección, su provisión milagrosa en cuanto a agua, cómo es posible que este pueblo no pudiera ver lo que está sucediendo? Dios está
en control y en cuidado de ellos. Y muchos de nosotros también actuamos de la misma manera. Yo quiero decir en este punto B lo que creo que Dios hará. Dios responderá contundentemente a nuestros reclamos. Dios responderá contundentemente a nuestros reclamos. Ve lo que dice el verso 11. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles: al caer la tarde, escucha, comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. La respuesta llena de gracia a sus quejas fue prometerles una abundancia de pan y de carne. Eso que estaban ellos reclamando. Parece que acá el Señor está respondiendo con mucho amor y gracia, porque lo que realmente este pueblo está queriendo es que Dios responda con severidad. Pues sus reclamos realmente no tienen sustento. Al día siguiente, el inicio de la provisión, se vería claramente la gloria de Dios en medio de ellos. Y aquí tenemos que entender que gloria se refiere generalmente a la presencia manifiesta de Dios, lo que hace que el pueblo de Israel pueda notar que realmente Dios está presente, pero ellos insisten en murmurar. Ahora, a pesar de los continuos reclamos a Dios, nuestras actitudes que no son correctas a Dios, Él responderá siempre con gracia y amor. Porque Pablo lo expresa en el Nuevo Testamento de la siguiente manera, verso 32 del capítulo 8. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Y esto me lleva al punto C. Su provisión sobrepasará en mucho nuestras expectativas. Su provisión sobrepasará en mucho nuestras expectativas. Y mira lo que sucede en el verso 13 del capítulo 16 de Éxodo. Por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da de comer, les dijo Moisés. El salmista en el Salmo 78, versículos 26 y 29, eliminó todas las dudas acerca de estas aves, si eran reales o no. Y en la escritura dice, en el Salmo 78, 26 al 29, hizo soplar en el cielo el viento del este, y con su poder dirigió el viento del este. Y oigan, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados, y les concedió su deseo. El salmista las designó como aves que vuelan. Y imagínate tú la cantidad de aves que volaban y que caían sobre el pueblo en el campamento. Esta solamente es una imagen, pero dice la escritura que fue como polvo. O sea, es increíble lo que el Señor hizo. Pero si las aves ya era un milagro increíble, el maná relegó totalmente lo que había sucedido con las codornices. Pues a la mañana siguiente, a pesar de todas esas quejas del pueblo, el Señor hace caer maná. El nombre escogido para poder contestar esa pregunta, ¿esto qué es? Es maná. El salmista lo llama pan del cielo, o pan de ángeles, o alimento de ángeles. Y las explicaciones para poder describir lo que era el maná realmente se quedan cortas, pues en realidad no podemos describir lo que verdaderamente era. Todas las descripciones humanas se quedan cortas, pues era algo que Dios proveía, un alimento celestial que Dios envió para poder sostener a su pueblo. Y esta es mi experiencia. Estos niños alimentados con verduras, con sopas, lentejas, legumbres, tenían mejor salud.
no sufrieron enfermedades crónicas, fueron bendecidos, saciados cada día del alimento. Siempre hubo que comer en casa. Dios siempre proveyó, nunca dejó que nosotros muriéramos de hambre. Nos bendijo. Yo logré terminar el seminario, la universidad. Mi hermano Alan también ya se graduó del seminario y la universidad. Juntos ministramos al Señor y compartimos la palabra como siervos de Dios. Mi hermano Jonathan está estudiando un doctorado en una universidad en Estados Unidos después de haber estado en la Universidad de Harvard. Mi hermana Jacqueline es auditora. Mi hermana Marta terminó su carrera de Derecho. Así es que estos niños que fueron alimentados con comida que tal vez no era una comida tan deliciosa para algunos, fueron beneficiados y bendecidos con la presencia de Dios en sus vidas. Mis hermanos, Dios siempre procurará nuestro bien. Él siempre procurará nuestro bien. Recuerda la idea central: Dios pondrá a prueba nuestro corazón al proveernos. Y parece que la necesidad muchas veces sobrepasa nuestras capacidades de resistencia o resiliencia. Pero debemos reconocer que Dios está preparando algo para que nosotros podamos disfrutar de una etapa que es mucho mejor. Y esto es lo que dice el punto 3. Dios siempre nos proveerá para cumplir su misión. Dios siempre proveerá para cumplir su misión. Parece que toda la escritura nos lleva a un mismo escenario. Dios pone a prueba nuestra vida, desea que conozcamos su obra para poder entonces cumplir su misión. Pero escribe esto como punto A: cuidado, podemos reprobar la prueba por nuestro desagradecimiento. Ve lo que dice el capítulo 17, los primeros 3 versos. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Zin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí, murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Nuevamente el pueblo murmura, y a tal grado fue la murmuración que Moisés dice que pensó que lo iban a apedrear. Más adelante en el versículo 4 es significativo que la nación entera llega a Refidim no por voluntad propia, sino por voluntad divina, porque en el verso 1 dice: conforme al mandamiento del Señor. Así es que ellos no estaban caminando a la ligera, ellos no estaban caminando sin sentido, ellos no estaban caminando sin la presencia de Dios. Imagínate caminar con una columna de fuego y de nube siguiéndote, guiándote. Las personas en sus respuestas emocionales simplemente no podían ver que delante de sus ojos estaba la evidencia de que Dios estaba guiándoles. Y esta ceguera espiritual nos afecta en muchas etapas de nuestra vida, donde parece que las cosas que vivimos no tienen lógica, mis estimados hermanos. Es decir, ¿por qué Dios quiere hacerme sentir hambre, hacerme sentir sed a tal punto de desear morir? Esto no tiene sentido. Y especialmente para la falsa teología del bienestar o de la prosperidad que se predica hoy en muchas iglesias. Esas enseñanzas que llevan a muchos a cometer el error de reclamar a Dios por una acción milagrosa, de decretar cosas que, dicho sea de paso, Dios no está mandando a decretarlas. Retorcer el brazo de Dios o tratar de poner a prueba a Dios, como que si nosotros tuviésemos la autoridad sobre nuestro Creador. Esto es un error total. Ten cuidado,
Porque muchas de las reacciones que tú y yo podemos tener pueden estar en contra de esa maravillosa gracia, amor, deseo de Dios de proveernos, de dirigirnos en medio de la dificultad. Y escribe esto como punto B: Dios procurará que su provisión sirva de testimonio para otros. Y aquí estamos encontrando entonces la razón del por qué Dios permite que muchas de las cosas que vivimos y experimentamos, mis estimados hermanos, sean tan difíciles de entender. Pero dice la Escritura: y clamó Moisés, versículo 4, y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. En versión chapina diríamos, me linchan. Entonces, verso 5, el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Moisés fue un hombre de oración. Él clamó al Señor. Él nunca hizo las cosas solo. Su vida estuvo caracterizada por un profundo apego al Señor. Y el Señor entonces le dice: pasa delante del pueblo y yo estaré allí sobre la peña delante de ti. Y con estas palabras el Señor está respaldando a Moisés. El Señor está diciendo: no te preocupes, yo estaré allí delante de ti y habrá una respuesta. Pero el Señor le dice que traiga con él algunos líderes del pueblo de Israel. Él respondió a la acusación del pueblo contra Moisés y al desafío sobreentendido contra su misma presencia con un milagro. De la roca fluyó agua. El monte de Oreb, la peña de Oreb, donde Moisés, a través de la mano de Dios, hizo fluir agua. Y esto me lleva al punto C. Dios no necesita que le pongamos a prueba, pues Él ha determinado proveernos. Dios no necesita que le pongamos a prueba, pues Él ha determinado proveernos. El verso 7 es un verso importante en esta historia, pues dice: y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los israelitas, porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Masá y Meriba. Estos lugares recibieron unos nombres muy apropiados. Masá significa prueba y Meriba significa rencilla. Una frustrante culminación para todos los cuidados y la conducción milagrosa que había experimentado Israel de parte de Dios. ¿Está el Señor entre nosotros? No importa la situación en la que tú te encuentres. Tal vez ahora mismo tus hijos no entienden la situación que están pasando financieramente. Estás allí sentado haciendo cuentas, estás allí cada noche tratando de encontrar una solución. Probablemente ni tus acreedores entiendan la situación en la que tú estás. Pero yo quiero traer a ti una palabra del Señor y quiero animarte a confiar plenamente en la provisión de Dios. Confía plenamente en la provisión de Dios, pero debes seguir el ejemplo de Moisés. Ora, pide dirección a Dios y con seguridad Él te responderá. Ora, pide dirección a Dios y con seguridad Él te responderá. Él no dejará que tú mueras en medio de la necesidad. Él hará brotar agua de esa roca delante de aquellos que te están exigiendo una respuesta. Él estará delante de ti. Él prosperará tu camino nuevamente. Él te dará la sabiduría para poder recuperar aquello que se ha perdido. Él te dará un nuevo tiempo. Él traerá tiempos de bendición para ti y para los que amas. Pero recuerda, necesitas confiar plenamente en Él. Pues recuerda que Dios pondrá a prueba nuestro corazón al proveernos.
Seguramente Él proveerá para que tú seas un canal de bendición para cumplir su misión. Y esta es la razón por la cual hoy el Señor te hace un llamado a ti. Él quiere proveerte, pero Él desea que tú rindas tu corazón a Él. No importa en qué etapa de estas circunstancias tú te encuentres. En mi experiencia, el estar continuamente murmurando y reclamando a Dios provocó una raíz profunda de amargura en mi corazón. Muchas veces yo desconfié del plan perfecto de Dios para mi vida. Pero estoy acá, frente a ti, frente a muchas personas que probablemente van a ver este mensaje a través de las redes sociales. Y estoy diciendo que el Señor hasta acá no me ha abandonado. El Señor hasta acá no ha dejado que yo muera en medio de una necesidad. Pues el Señor pondrá a prueba nuestro corazón al proveernos. Hoy es un buen día para que entregues tu corazón a Jesús. Hoy es un buen día para que creas en Él. Hoy es un buen día para que dejes la murmuración en contra del Señor y entregues tu vida a Cristo. Y quiero pedirte que si Dios está tocando tu vida, si estás en una situación donde tú sabes que no puedes salir solo, hoy es el día, este es el momento. Entrega tu corazón a Jesús. Él está a la puerta, Él está llamándote. Si escuchas ahora la voz del Señor, ven de nuevo a casa. Restablece esa comunión perdida con el Padre y acompáñame en esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he murmurado continuamente. He reclamado continuamente a ti la condición en la que ahora me encuentro. Pero acepto mi responsabilidad. Reconozco que esto que estoy viviendo es parte de mi negligencia. O tal vez no lo entiendo y ahora mismo no entiendo lo que sucede a mi alrededor. Pero pongo mi confianza en ti. Y esta mañana yo abro mi corazón a ti. Yo te declaro como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname y recíbeme en tu pueblo. Hazme uno de tus hijos para gloria de tu nombre. Yo quiero tener la esperanza de salvación y de vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, te invitamos a que puedas llenar tu tarjeta de conexión, que puedas acercarte a alguno de nuestros voluntarios para que juntos podamos abrazarte y podamos ayudarte a crecer en los caminos de Dios. Familia Christ Fellowship, fue un privilegio al haber estado con ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.